Buenas noches, mi nombre es Danilcia Núñez desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y esta noche les traigo un estudio muy importante para todas. El tema de este estudio, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. El texto base está en Mateo 25:13. Oremos. Amado Padre Celestial, inclinamos nuestros rostros ante ti para darte gracias por permitirnos estar aquí en esta tu casa de oración, estudiando y analizando tu palabra. Permítenos practicarla en nuestro diario vivir, entendiendo que es en tu tiempo, que cada propósito tuyo es fructífero y que solo tú, Señor, conoces lo que nos conviene. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué ustedes, hermanas, entienden por la palabra velad? Las palabras del idioma griego que traducida al español significa velar. Esta significa básicamente vigilar, mantenerse despierto, ser prudente, estar atento, estar listo y ser cauteloso. Estas son, hermanas, las 4 formas en que la orden de velar se puede aplicar en nuestra vida cristiana. Oigan, Jesús le dijo a la iglesia en Sardis, Apocalipsis 3, 2, 4, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Amén. Oigan, hermanas, a lo largo de la Biblia hay una enseñanza clara y es que debemos ser vigilantes y prudentes para arrepentirnos del pecado y obedecer a Dios. Esta es una clave para crecer hacia la perfección. Éxodo 23:13, Dios dijo, y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Oigan, hermanas, hay que ser prudentes. Ser prudente significa ser vigilante o cauteloso. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Oigan, en el contexto del texto de hoy, vamos a ver quiénes fueron las 5 prudentes y las 5 insensatas. Este contexto, hermana, nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leerla para poderla explicar y entender más de ella misma. Amén. Mateo 25, 1, 12. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Oigan, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Pregunta, ¿qué fue lo que ellas tomaron? Sus lámparas de aceite. Y vemos
como nos dice el contexto 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y como dije al principio, hermanas, este término de prudente significa ser vigilante o cauteloso. Pero, como dice el contexto 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Pregunta: ¿cuál fue el error de las insensatas? Ellas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Qué grave error de ellas. Es como usted salir en su carro a un lugar desconocido por el monte y no poner combustible. Cuando su carro se apague en el monte, ¿dónde va a poner combustible? Y dice el 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estas sí pudieron hacer el trabajo con prudencia. Tomaron aceite en sus vasijas conjuntamente con sus lámparas. Estas fueron las 5 responsables que llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Pregunta: ¿está usted haciendo así como estas? Seguimos. Aquí, hermana, en este contexto 5, podemos ver que ellas se durmieron todas. Veamos. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Así fue, todas se durmieron, pues como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas le dio sueño y se durmieron. Y dice el contexto 6, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Sí, hermanas, se oyeron gritos diciendo: ya viene el novio, salgan a recibirlo. Según dice el contexto 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alegraron sus lámparas. Sí, hermanas, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es decir, se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas, como cuando usted va a trabajar y le suena la alarma, usted se levanta de la cama y se prepara para salir a trabajar. Amén. Pero oigan, no todas se prepararon con aceite, pues hubieron 5 que comenzaron a pedir aceite según el contexto 8. Veamos. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. En pocas palabras, ellas 5 dijeron: compartan con nosotras el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. El dejar agotar algo en nuestras vidas puede ser algo que determine nuestra muerte. Hay un detalle aquí, pues la respuesta de las prudentes fue sabia según el contexto 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Es como que si le dijeran: no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes, es mejor que vayan a comprarlo. ¿Cómo fue que les dijeron? Es mejor que vayan a comprarlo. Y como dice el contexto 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Qué pasó, hermanas? Que entonces las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. O sea, las que estaban apercibidas se fueron con él. Amén. Aquí viene lo duro. En este contexto 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Oigan, cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. La respuesta, hermanas, del Señor, según el contexto 12,
fue lo más fuerte. Veamos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Cómo fue que le dijo? De cierto os digo que no os conozco. Ahí sí es triste. Lo voy a poner de una forma simple y llana. Si a usted lo viene persiguiendo algún policía por algún mal que usted haya hecho y usted corre a la puerta de su casa y no lo dejan entrar, por más que grite y grite, mamá, papá, mi amor, como usted quiera, ya usted sabe para dónde va a dormir, sí. Así les pasó a estas cinco vírgenes insensatas por no tener preparadas sus lámparas. Pero, repitiendo, hermanas, el texto base, oigan cómo dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando Dios habla, Él espera que respondamos, obedeciéndole atenta y cuidadosamente. Y oremos para pedirle ayuda. Esto incluye que tenemos que recordar, hermanas, la ley de Dios e interpretarla correctamente y ser rigurosas y precisas al obedecerla. Amén. Dios espera que obedezcamos diligentemente sus instrucciones. Debemos aferrarnos y vivir cuidadosamente de acuerdo con cada palabra que sale de la boca de Dios. Dios espera que frente al arrepentimiento del pecado tengamos una actitud diligente y cuidadosa para dejar de pisotear sus leyes. En 2 Corintios 7:11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Nosotras tenemos que vigilar y ser prudentes para arrepentirnos y obedecer. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben el día ni la hora en que el Señor volverá. Amén. La Biblia nos enseña a velar para la venida de Cristo. Muchos cristianos están esperando su regreso, pero no están realmente velando y familiarizándose con los versículos de la Biblia que nos advierten de lo que está por venir. Aquellos que esperan su regreso se mantienen alerta, tienen dominio de sí mismos y se preparan, conocen las Escrituras y no se dejan engañar por falsas enseñanzas. Aquellos que están simplemente esperando pueden involucrarse con las cosas del mundo y dejar sus prioridades con respecto a Cristo. Tener menos precedencia. Cuidado, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Un buen ejemplo de velar y esperar es la parábola de las 10 vírgenes, la que acabamos de ver. Las insensatas sabían que el Señor iba a venir, pero no estaban preparadas y no tenían aceite. Pensaban que aún tenían tiempo. La Biblia nos dice las consecuencias de las que no estaban velando y no estaban preparadas con suficiente aceite. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas.
y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo: en verdad os digo que no os conozco. Amén. La Biblia revela que sin el Espíritu de Dios, el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, sin aceite en la lámpara no habrá luz natural, y sin el Espíritu Santo no habrá iluminación espiritual. ¿Por qué tenemos que tener una actitud vigilante? Debido a que el hombre es cada vez peor, y si no estamos en guardia podríamos dejarnos caer de un firme compromiso con Cristo. La razón por la que Pablo dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche en 1 de Tesalonicenses 5:2 es poner de relieve cómo los que están fuera de Cristo serán sorprendidos. Sin embargo, para los que velan, el regreso de Cristo no va a ser una gran sorpresa, porque no estamos en la oscuridad, es decir, sin comprender. También no durmamos como los demás, sino estamos alerta y seamos sobrios. Amén. La vigilancia también implica estar informado sobre el enemigo y consciente del medio ambiente que le rodea, con la comprensión de la guerra, estando alerta a los peligros de la planificación para el futuro. Aquellos que simplemente esperan no tienen la comprensión de la preparación. Entonces la pregunta es: ¿estamos solamente esperando el regreso de Jesús o estamos realmente haciendo tiempo productivo mientras esperamos su regreso? Recuerde que un buen vigilante es mentalmente alerta, disciplinado y tiene dominio propio. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros está preparado, porque a la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Gloria al Señor. El novio representa a Jesús. En otras ocasiones, Jesús es referido como el novio y la iglesia como su novia. Aparentemente, todo en esta boda ya estaba listo y los participantes de la celebración solo esperaban su llegada. En esta parábola, Jesús dice que el novio no llegó a la hora esperada, sino que se demoró y llegó cuando todos se quedaron dormidos. Con esto, Jesús advierte que nadie sabe la hora de su regreso, por lo cual debemos de estar listos para su llegada. Sean cuando sea, Él regresará. Dice otro pasaje: como ladrón en la noche. O sea, será una sorpresa. Gloria al Señor. El día del Señor vendrá así. Con esta frase, Pablo citó una idea familiar del Antiguo Testamento. La idea detrás de la frase el día del Señor es que este es el tiempo de Dios. El hombre tuvo su día y el Señor tiene su día. En el máximo sentido, el día del Señor es cumplido con Jesús, juzgando sobre la tierra y regresando en gloria. No se refiere a un solo día, sino a una temporada. Cuando Dios avanza rápidamente, su agenda al final da esta era. El día del Señor es una expresión familiar del Antiguo Testamento. Denota el día en que Dios interviene en la historia para juzgar a sus enemigos
liberar a su pueblo y establecer su reino. Amén. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Los tesalonicenses sabían y habían sido enseñados que no podían saber el día del regreso de Jesús. Ese día permanecería desconocido y llegaría como sorpresa, como ladrón en la noche. Un ladrón no anuncia el tiempo exacto de su llegada. Algunos toman la idea de que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, con el significado de que nada puede ni debe saberse sobre el plan profético de Dios para el futuro. Sin embargo, Pablo indicó que ellos definitivamente conocían que el tiempo no podía ser definitivamente conocido. Pablo ciertamente no iba a poner fechas en relación con la profecía y Jesús prohibió que se establecieran fechas cuando dijo, pero el día y la hora nadie sabe. Mateo 24:36. Veámoslo. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dios quiere que este día sea inesperado, pero quiere que su pueblo esté preparado para lo inesperado. Amén. Gloria al Señor. El tema principal de esta parábola es la necesidad de estar preparados en todo tiempo como hijos de Dios para la llegada del Señor. Jesucristo desde los cielos para traer el juicio a las naciones y la entrada culminante al reino eterno. La identificación de las 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas, es clave para ir aclarando el propósito de la parábola. Las 5 prudentes representan a aquellos que hacen la voluntad de Dios, esperando el novio acorde al mandamiento dado por el Señor Jesucristo. Y las 5 insensatas son los que no están preparados para la venida del Señor, pues se quedan estancados en no hacer la voluntad de Dios. Acorde al Evangelio de Mateo, esta parábola viene posterior al mensaje del Señor Jesucristo acerca del final de los tiempos. De ahí, cuán importante es estar preparados en oración y entrega a su obra, esperando su venida. Así lo expresa en Lucas 21, 34, 36. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevengan de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Por lo tanto, Dios nos llama a estar vigilantes, a orar en todo tiempo para hacer su voluntad, porque caerá como un lazo sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Amén. Muchas personas en la iglesia no tienen muy presente la enseñanza de Tito 2:12-13, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que nos insta a guardar la esperanza bienaventurada. Esto lo produce el Espíritu Santo con sabiduría y revelación. Viene dado por gracia. No podemos perder de vista que no tenemos ciudad permanente, sino la de porvenir. Los detalles de la boda, la procesión nupcial, las lámparas, están organizados acorde a las costumbres de las bodas judías del tiempo de Jesús. Para el occidente no es tan familiar la celebración de las bodas de esta forma, pero tenemos otros detalles de la parábola. Las insensatas no se abastecieron de suficiente aceite para sus lámparas. Fueron descuidadas, pero como tardaba el esposo, entonces cabecearon y se durmieron. Se confiaron pensando que tenían todo organizado. No fueron precavidas a la instrucción de la preparación para la llegada del novio. Amén. El Señor Jesucristo, en el episodio de la tentación que vivió en el desierto, nos enseña que la fortaleza espiritual viene por el pan diario, la palabra de Dios. Pero si pensamos que fuimos a la iglesia el domingo y lo que recibimos nos sostendrá hasta el próximo, entonces nuestra mente y corazón no se prepara para los días de la semana y no soportamos la tentación. Aunque todas las vírgenes se durmieron en la parábola, lo que se enfatiza en su preparación para la boda es exactamente lo que nuestro Salvador nos llama a que comamos diariamente del pan de vida para poder resistir, soportar, aguantar con paciencia hasta la venida de nuestro Señor y Salvador desde el cielo con sus ángeles en llama de fuego. Amén. Cuando las insensatas pidieron aceite a las prudentes y ellas le dijeron que fueran a comprar, no es que ellas fueran egoístas, es que ellas estaban pensando en la provisión. Esto nos enseña que la salvación es individual, no es en grupo. Cada persona cristiana es responsable de sus actuaciones y si ha recibido la palabra de Dios por gracia, no puede menospreciar el regalo de la salvación, sino recibirá las consecuencias de haber rechazado esta salvación tan grande. Al venir nuestro Salvador, muchos dirán: ábrenos la puerta. El Señor responderá: no los conozco. Si pensamos que porque vamos a la iglesia varias veces en el transcurso de la semana o inclusive somos servidores en la iglesia local, tendremos la entrada asegurada al reino eterno, nos equivocamos. Lo que Dios quiere es que hagamos su voluntad en cuerpo y espíritu, como el texto lo dice claramente en el Sermón del Monte en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Oremos. Gracias, Padre. A ti la gloria, el poder y la honra, porque tú nos llenas de tu amor. Concédenos la oportunidad de prepararnos para estar listas cuando sea el momento de tu venida. No permitas que el sueño y los deleites de este mundo nos distraigan. Más bien, manténnos activas a tu llegada. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén.
Buenas noches, Dios les bendiga. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Fuera de ti para mí no hay bien. Eres mi Dios, mi alma te anhela. Eres mi escudo, eres mi refugio. Solo en ti yo viviré seguro. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Quién como tú, mi Dios, que me aconseja? Cuando hablas a mi corazón, mi alma se goza y sabe bien. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma. Jesús te cansé. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma. Jesús te cansé. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. ¿Cuántos dicen amén? Debes sonreír y entonces lo volvemos a cantar. En tu presencia en plenitud de gozo, mi Dios. Delicias a tu diestra. Fuera de ti para mí no hay bien. Eres mi Dios, mi alma te anhela. Eres mi escudo, eres mi refugio. Solo en ti yo viviré seguro. En tu palabra puesto mi esperanza. ¿Quién como tú, mi Dios, que me aconseja? Cuando hablas a mi corazón, mi alma se goza y sabe bien. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma. Jesús te cansé. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma. Jesús te cansé. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma. Jesús te cansé. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma. Jesús te cansé. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel, más dulce que la miel. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman.
tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor